Moisés se erige como una figura imponente en la Biblia, un profeta como ningún otro. Su vida está llena de eventos milagrosos y momentos de profunda conexión con lo divino. Desde su nacimiento, cuando fue salvado de la muerte por la hija del faraón, hasta su liderazgo en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés es un personaje central en la narrativa bíblica. Él habló directamente con Dios. En el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que han guiado a la humanidad durante milenios. Su comunicación con Dios no solo fue un privilegio, sino una responsabilidad que llevó con gran reverencia. Él sacó a su pueblo de la esclavitud. Con valentía y determinación, Moisés lideró a los israelitas a través del desierto, enfrentando innumerables desafíos y pruebas. Su fe inquebrantable en Dios fue una fuente de inspiración para su pueblo. Él abrió el Mar Rojo. Este milagro, uno de los más conocidos de la Biblia, demostró el poder de Dios y la fe de Moisés. Las aguas se separaron, permitiendo que los israelitas cruzaran a salvo mientras sus enemigos eran derrotados. Sin embargo, a pesar de todas sus poderosas hazañas y su relación íntima con lo divino, la muerte de Moisés permanece envuelta en misterio. A lo largo de su vida, Moisés fue un líder, un profeta y un siervo fiel de Dios. Pero su final es uno de los grandes enigmas de la Biblia. Sus últimos momentos, su lugar de entierro, todo permanece desconocido, oculto a los ojos humanos. La Biblia nos dice que Moisés murió en la tierra de Moab, pero el lugar exacto de su sepultura sigue siendo un misterio. El libro de Deuteronomio nos dice que Moisés subió al monte Nebo para ver la tierra prometida, una tierra que estaba destinado a no pisar jamás. Desde la cima de la montaña, Moisés contempló la tierra que Dios había prometido a los hijos de Israel. Y allí, en la cima de la montaña, Dios lo puso a descansar. Este acto final de Dios hacia Moisés es un testimonio de su relación especial y de la misión cumplida del profeta. Pero los detalles específicos de su fallecimiento nunca se revelan. La Biblia guarda silencio sobre cómo y dónde exactamente Moisés fue enterrado, lo que ha llevado a muchas teorías y especulaciones a lo largo de los siglos. Esta falta de claridad, este silencio deliberado en las Escrituras, ha provocado siglos de especulación e intriga. Los estudiosos y creyentes han debatido durante mucho tiempo sobre el significado de este misterio y lo que podría simbolizar. ¿Por qué el secreto que rodea la muerte de Moisés? ¿Qué propósito podría tener Dios al mantener este aspecto de la vida de Moisés oculto? ¿Por qué Dios eligió ocultar la ubicación de su lugar de descanso final? Estas preguntas han llevado a muchas interpretaciones y teorías, cada una ofreciendo una perspectiva única sobre la vida y la muerte de Moisés. La respuesta, al parecer, radica en la extraordinaria batalla que estalló por el cuerpo del profeta. Una batalla que ofrece una profunda comprensión del reino espiritual y la lucha continua entre el bien y el mal. Esta batalla, mencionada en textos apócrifos, sugiere que el cuerpo de Moisés tenía un significado especial en el conflicto entre las fuerzas divinas y las fuerzas oscuras. El libro de Judas, una carta breve pero poderosa en el Nuevo Testamento, ofrece una mirada a la guerra espiritual que se desató después de que Moisés exhalara su último aliento. Este texto, aunque corto, está cargado de simbolismo y misterio, y nos lleva a cuestionar las fuerzas invisibles que operan en el mundo espiritual. En un solo y enigmático versículo, Judas escribe sobre una confrontación entre el arcángel Miguel y el mismo diablo. Esta escena, aunque breve, está llena de tensión y dramatismo y nos hace preguntarnos sobre la naturaleza de esta batalla celestial. ¿El premio en este tira y afloja cósmico? El cuerpo de Moisés. Moisés, el gran líder y profeta, cuya vida y muerte están llenas de significado espiritual y simbólico. La sola idea de una batalla por un cadáver es inquietante, incluso impactante. Nos lleva a reflexionar sobre la importancia del cuerpo en la teología y la espiritualidad. ¿Por qué Satanás, la encarnación del mal, desearía los restos de un hombre tan claramente favorecido por Dios? ¿Qué podría ganar el diablo al poseer el cuerpo de Moisés? ¿Qué significado espiritual tenía el cuerpo de Moisés que provocaría una contienda tan feroz? ¿Podría ser que el cuerpo de Moisés tuviera un poder o un simbolismo que desconocemos? Las Escrituras no ofrecen respuestas fáciles, lo que nos deja lidiando con las profundas implicaciones de este evento críptico.
nos invita a profundizar en nuestra comprensión de la batalla entre el bien y el mal. Esta lucha por el cuerpo de Moisés apunta a las batallas invisibles que se libran a nuestro alrededor, batallas que no siempre somos capaces de ver, pero que tienen un impacto profundo en nuestras vidas. Las fuerzas espirituales que compiten por el dominio en un mundo a menudo ajeno a su presencia. Estas fuerzas están en constante conflicto, luchando por influir en nuestras decisiones y acciones. Sirve como un duro recordatorio de que estamos involucrados en un conflicto cósmico, una guerra que trasciende lo físico y se adentra en lo espiritual. Una batalla no contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Nos recuerda que debemos estar siempre vigilantes, fortalecidos en nuestra fe y preparados para enfrentar las fuerzas del mal con la armadura espiritual. Para comprender el significado de esta lucha, debemos viajar al comienzo de la extraordinaria vida de Moisés. Nacido en una época de grandes dificultades para los israelitas, esclavizados en Egipto, la existencia misma de Moisés era una amenaza para el faraón. Ordenado a ser asesinado junto con todos los bebés varones hebreos, Moisés se salvó milagrosamente. Colocado en una canasta y puesto a la deriva en el río Nilo, el pequeño Moisés fue descubierto por la hija del faraón. Movida por la compasión, lo adoptó como propio, criándolo dentro de los muros lujosos y privilegiados del palacio egipcio. Así, Moisés, destinado a liberar algún día a su pueblo, creció entre las mismas personas que los mantenían cautivos. Esta educación inusual le dio a Moisés una perspectiva única. Recibió la mejor educación que Egipto podía ofrecer, llegando a ser instruido en toda su sabiduría. Sin embargo, nunca olvidó su verdadera herencia. La difícil situación de su pueblo, los israelitas, permaneció grabada en su corazón. La vida de Moisés dio un giro dramático cuando, de joven, presenció cómo un capataz egipcio golpeaba a un esclavo hebreo. Consumido por una ira justa, mató al egipcio, un acto que lo obligó a huir de Egipto y vivir en el exilio en la tierra de Madián. Allí, cuidando ovejas en el desierto, se encontró con Dios de una manera que cambiaría para siempre el curso de su vida. Fue al pie del monte Horeb que Moisés se encontró con una zarza envuelta en llamas, pero no consumida por el fuego. Cuando se acercó, Dios le habló desde el centro de la zarza ardiente, llamándolo por su nombre y revelando su plan divino. Dios había elegido a Moisés, un pastor en el exilio, para que fuera el libertador de su pueblo. Este encuentro con lo divino infundió en Moisés un profundo sentido de propósito y misión. Aunque al principio dudó, lleno de dudas y temores, Moisés finalmente aceptó el llamado de Dios. Dejó la familiaridad del desierto y regresó a Egipto, armado con el poder de Dios y decidido a enfrentarse al faraón y exigir la liberación de su pueblo. El regreso de Moisés a Egipto marcó el comienzo de un periodo tumultuoso en su vida y en la historia de los israelitas. Moisés, quien había huido de Egipto años antes tras matar a un egipcio, regresaba ahora con una misión divina. Su corazón estaba lleno de determinación y fe, sabiendo que tenía el respaldo del Dios de sus antepasados. Se presentó ante el faraón, el gobernante más poderoso de la tierra, y declaró el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Este acto de valentía no solo era una confrontación directa con el poder terrenal, sino también una demostración de la fe inquebrantable de Moisés en el mandato divino que había recibido. El faraón se burló de las palabras de Moisés, desatando una serie de plagas sobre Egipto en un vano intento de quebrar el espíritu de los israelitas y a su Dios. Cada plaga era una manifestación del poder divino, un recordatorio de que el Dios de Israel no debía ser subestimado. Sin embargo, a través de cada plaga se reveló el poder de Dios. Las plagas no solo afectaron a los egipcios físicamente, sino que también desafiaron sus creencias y su confianza en sus propios dioses. El Nilo se convirtió en sangre, un golpe directo al corazón de la vida egipcia, ya que el río era su fuente principal de sustento y comercio. Enjambres de langostas devoraron la tierra, destruyendo cosechas y causando hambre y desesperación entre la población. Y la oscuridad envolvió a la nación, una oscuridad tan densa que se podía sentir, sumiendo a Egipto en el miedo y la incertidumbre.
Finalmente, con la 10ª y más devastadora plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón cedió. Esta plaga no solo quebrantó el espíritu del faraón, sino que también causó un dolor profundo en cada hogar egipcio. Los israelitas eran libres de dejar Egipto. Su éxodo era un testimonio del poder de Dios y del coraje de su siervo elegido, Moisés. Este momento marcó el inicio de un viaje hacia la libertad y la tierra prometida, un viaje lleno de desafíos, pero también de esperanza. La separación del Mar Rojo se erige como el milagro más icónico asociado con Moisés. Este acto no solo salvó a los israelitas de la captura, sino que también demostró el poder supremo de Dios sobre los elementos de la naturaleza. Atrapado entre el ejército egipcio que los perseguía y el mar aparentemente infranqueable, Moisés levantó su vara. Con fe inquebrantable, confió en la promesa de Dios de liberarlos. Las aguas se abrieron, permitiendo a los israelitas caminar por tierra seca. Este camino milagroso a través del mar fue una señal clara de la protección divina. Una vez que estuvieron a salvo, las aguas se cerraron, tragándose a los egipcios que los perseguían. Este acto final de liberación aseguró que los israelitas no serían perseguidos más. Este evento milagroso consolidó el lugar de Moisés como un líder de estatura incomparable a los ojos de su pueblo y solidificó su fe en el Dios que los había liberado de la esclavitud. Moisés no solo guió a su pueblo fuera de Egipto, sino que también les enseñó a confiar en el poder y la promesa de su Dios, un legado que perduraría por generaciones.